De fútbol, un club nocturno e incluso una cámara de tortura. Estas eran solo algunas de las instalaciones de la catedral que hubiese sido capturado. Sin embargo, su estancia... Es que perdón que lo diga, nunca fue capturado en realidad. Visitaron la catedral, causando gran revuelo en los medios de la época. Circulan rumores de que incluso Diego Armando Maradona, pudo argentino, negó haber conocido al capo. El verdadero epicentro ¿Y qué va a decir después si ya pasaron años? Qué fea historia de esa, pero bueno, por suerte ya. ¿Ya pasó? Sí. Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Somos Los Chuncanos, mi nombre es Dani. Yo soy Javi, gente. Hoy vamos a reaccionar aquí en el canal a un video de Jorge de Armapedia, que siempre hace unas buenas investigaciones y Los videos que hicimos de él están muy buenos. unos buenos guiones y es muy informativo. Y hoy nos va a mostrar aquí la catedral de Pablo Escobar, que es la prisión de lujo que él mismo se construyó. Nosotros terminamos de ver la serie hace poquito y hay cosas que yo sentía como que no terminaba de entender. Javier me dice, ¿eso es una cárcel? Le digo, sí, pero ¿cómo puede ser una cárcel? Que entra todo el mundo, que sale, que hay esto, que... Cosas que no entendí. Yo hay cosas que seguramente ustedes tampoco entendieron en esa época. Es una cosa que yo decía, pero ¿seré yo que no entendí bien? Y por ahí estaba medio dormido mirando la serie y... No, y era así, pero... Y se hizo, yo decía, pero... Tanto poder tenía el señor este como para decidir un montón de cosas. O sea, era como que todo lo iba llevando para donde... Se ve que sí. Donde él quería. O sea, como que estaba todo el país atrás de, digamos, los que gobernaban el país. Atrás de lo que él decía o decidiera. O sea, yo no terminé de entender. Y acá Jorge nos va a contar la historia aquí de la catedral, así entendemos un poco más lo que vimos ahí. Pues sabemos que obviamente las ficciones son ficciones y están todo medio edulcorado también y llevado para, no sé, es una historia que te tiene que atrapar para que vos la veas. Claro, basada en un libro de alguien. Basada en hechos reales, pero bueno, acá vamos a ver. Así que acompáñennos aquí en el video. Recuerden que en los comentarios nos pueden ayudar más con cosas que se nos pasen a nosotros o lo que ustedes conozcan de esa época, los que la vivieron. Así que vamos a ver, vamos a darle. A ver. Gracias Jorge, obviamente, por dejarnos reaccionar. En la descripción del video tienen el canal original con el video original por si no quieren vernos a nosotros y por si quieren ir al canal de él a ver infinidad de videos que tiene de este estilo y de las Fuerzas Armadas y de un montón de cosas. Ya hemos reaccionado varias veces. Les conviene mirar este video porque si no se pierden esta carita. Miren. Se pierden acá. Esta Oye, facha. Los videos que grabamos ayer estábamos Lo re churro paila. que está. Mirá, Dani me tiró flores, ambos. Es que yo hoy estoy peor que ayer. Claro. Tengo una gripa, como dicen ustedes, tremenda, así que... Pero acá estamos al pie del cañón haciendo los videos para ustedes. Vamos a darle, vamos a darle. El traficante más buscado del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. Es la primera vez que yo escucho a Pablo Escobar hablar de él. La voz de él, ¿no? Y es igual a la que hacía Parra. Es la primera vez que yo lo Yo nunca lo escuché hablar. No escuché ninguna nota ni nada. Pero sí, la voz de Parra, que una forma de hablar así medio como que modulaba las palabras así, ¿no? Y como que sentía yo como que decía palabras como en algo más simple metía muchas palabras. Para decir algo simple metía demasiado rebusque. Y a mí de la serie me quedó esa, mira justo. Viste que en la serie mostraron una imagen nítida, pero de lejos de eso. Y yo decía, ¿pero por qué muestran eso? Y claro, ahí era donde eso. él iba a hacer su carta. Claro. Habitaciones de lujo, oficinas decoradas con obras de arte, canchas de fútbol, un club nocturno e incluso una cámara de tortura. Estas eran solo algunas de las instalaciones de la catedral, la prisión en la que estuvo recluido Pablo Escobar. Esta cárcel poco tiene que ver con cualquier otra instalación penitenciaria imaginable en el mundo. Construida según sus especificaciones, la catedral era un reino donde Pablo Escobar era el absoluto monarca, rodeado por sus propias reglas, su gente y sus oscuros secretos. Desde este bastión, el capo narco no solo disfrutaba de lujos y comodidades inimaginables para cualquier otro recluso, sino que también continuaba operando su imperio criminal como si nunca hubiese sido capturado. Sin embargo, su estancia... Es que perdón que lo diga, nunca fue capturado en realidad. Y eso fue una mentira. Porque si él se entregó y le construyeron algo, donde él seguía siendo
lo que él hacía desde ahí mismo, como si nada pasara, era como que... O sea, hasta él por él le convenía estar ahí que escondiéndose. En este paraíso carcelario duró muy poco. En este video exploraremos cómo era realmente la catedral por dentro y cómo transcurrió la vida de Escobar en su prisión de cristal, ofreciendo un vistazo tanto a lo que fue como a lo que queda hoy de la opulenta cárcel de Pablo Escobar. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Antes de adentrarnos en los detalles de la catedral, es crucial entender cómo Pablo Escobar llegó a este lugar único. Verás, durante los años 80, el narcotráfico en Colombia alcanzó niveles sin precedentes. En un entorno marcado por violentos enfrentamientos entre capos y autoridades, fue Pablo Escobar quien transformó este negocio ilegal en una vasta industria multimillonaria. Él logró unificar a los diversos grupos criminales bajo un solo estandarte, el Cártel de Medellín. En esa época, Pablo Escobar ostentaba una riqueza y un poder enormes y estaba dispuesto a hacer lo necesario para mantener su supremacía. Ordenó el asesinato de jueces, periodistas, políticos y cientos de policías e incluso perpetró ataques indiscriminados contra civiles inocentes. Su mensaje era implacable. Cualquier enfrentamiento con el Estado resultaría en violencia. Y así fue. Pablo Escobar cumplió sus amenazas, sumiendo a Colombia en años de narcoterrorismo desenfrenado, con secuestros, atentados y bombas en las calles, dejando una época que aún resuena como un capítulo oscuro y doloroso para muchos colombianos. La intensidad de esta crisis llevó a Estados Unidos, uno de los principales mercados de la cocaína colombiana, a intervenir a finales de los 80s. Ante la incapacidad aparente del gobierno colombiano para controlar la situación, Washington presionó fuertemente por la extradición de Pablo Escobar, el mayor miedo del capo colombiano. En respuesta, Pablo Escobar desató una brutal campaña de terror, asesinando en abril de 1991 a figuras como el ex ministro de Justicia de Colombia, Enrique Lou Murtra, y secuestrando importantes personalidades públicas, obligando así al país a negociar bajo sus términos. El tratado de extradición viola la Constitución colombiana en 23 artículos, atenta contra los derechos humanos. Finalmente, logró su cometido. En junio de Los derechos humanos de ellos. Pero, claro, todos esos datos que va dando, nosotros como tenemos fresco lo que vimos en la serie, lo fuimos viendo. Igual yo debo admitir que yo pensé, antes de ver eso, que dije, bueno, va a ser así tipo de narcotráfico, van a estar todo el día hablando de eso que él exportaba y también vendía por ahí. Y sin embargo, no, fue más como una cosa histórica, fue como un coso... Es que yo tanta historia de eso no sabía. Y no sabía que había asesinado a tanta gente. No, por eso. Tantos candidatos, tantas cosas. Cada vez que pasaba algo que vos decís, no, con este candidato no, yo lloraba. Digo, no, ¿cómo puede ser? Yo en un momento ya me di cuenta que cuando... No puede ser, digo. Yo en un momento dije, bueno, cuando le empiezan a dar manija a uno, dije, bueno, acá se viene un par de capítulos. Cuando le empiezan a dar manija al otro, y después cada uno que iba... En un momento dije, cualquiera que aparezca acá, chau. Cuando aparecieron otros políticos distintos, los mataron los otros. Yo dije, ya está. Al final, pero yo pensé que se iba a tratar más de lo otro, de todo ese negocio y cómo se la rebuscaba para mandar igual. Pero eso fue lo mínimo, lo menos que mostraron. Uh-huh. El tema fue todo el otro drama. La impunidad del tipo. Terrible durante por lo menos los como 6, 7, 8 años. Sí. 1991, en un giro sorprendente, logró su cometido. En junio de 1991, en un giro sorprendente, el gobierno colombiano prohibió la extradición de ciudadanos por constitución y ese mismo día, Pablo Escobar se entregó a las autoridades buscando apaciguar la situación. A primera vista pareció una victoria para el Estado colombiano. La mayor amenaza criminal del país, Pablo Escobar, estaba bajo custodia. Él mismo había aceptado entregarse. Teóricamente, sería encerrado y su poder se desvanecería gradualmente, terminando así con el tiempo al Cártel de Medellín. Sin embargo, la realidad fue muy, pero que muy distinta. Pablo Escobar fue confinado, pero no en una cárcel común, sino en una de su propia creación, la cual diseñó, construyó y controló completamente. La denominó La Catedral, un nombre derivado de la calle en la que se ubicaba. Con el tiempo, los medios comenzaron a referirse a ella irónicamente como la cárcel de máxima comodidad. Ubicada en Envigado, en las afueras de Medellín y situada... Se armó su finquita, otra finquita más en donde quiso ahí.
Cima de una montaña con vistas directas a la ciudad, la catedral fue oficialmente presentada como una prisión de máxima seguridad. En la práctica funcionaba como una fortaleza privada, construida en un terreno que casualmente también pertenecía a Escobar. Irónicamente, el lugar había albergado previamente un centro de rehabilitación para drogadictos. La elección de la ubicación de la prisión no fue casualidad. Pablo Escobar seleccionó esa montaña por varias razones. Los únicos accesos eran mediante caminos estrechos y empinados, dificultando cualquier intervención rápida por parte del ejército o la policía. Además, la elevación de la prisión le permitía monitorear continuamente los movimientos en el valle. Como si esto fuera poco, Pablo Escobar había crecido en esa zona y la conocía bastante bien, lo que le daba ventajas adicionales en caso de necesitar escapar. A pesar de todos estos detalles sospechosos, el gobierno del presidente César Gaviria aceptó el acuerdo. Pablo Escobar se entregaría voluntariamente, no sería extraditado y cumpliría su condena en la catedral, lejos de la vista del público, pero supuestamente bajo el control del Estado colombiano. Como veremos a continuación, por dentro, la catedral tenía poco en común con otras prisiones. Más bien, Pablo Escobar había construido un verdadero palacio de verano para su reclusión. Pasemos a conocer la habitación por habitación. Comencemos explorando el cuarto del jefe criminal, Pablo Escobar. Su espacio personal distaba mucho de ser una celda ordinaria. Era más bien una suite de lujo. Dominaba la estancia una cama king size adornada con sábanas de fino lino egipcio que se cambiaban regularmente. Rodeando el lecho se exhibían pinturas de alto valor y muebles de roble finamente tallados. Detrás de la cabecera, una artística representación de la Virgen María en azulejos de cerámica azul proporcionaba un toque espiritual al ambiente. Este cuarto también servía como su oficina. Es crucial entender que, aunque Pablo Escobar se había entregado, esto no significaba el fin de sus operaciones criminales. Desde la catedral continuó dirigiendo cada aspecto de su cártel, organizando llamadas constantes y reuniones con otros líderes del narcotráfico de Medellín. Además, el cuarto incluía un amplio baño privado, lejos de las típicas duchas compartidas de una prisión común. Testimonios indican que Pablo Escobar estaba particularmente obsesionado con su imagen personal. Pasaba mucho tiempo frente al espejo, se afeitaba meticulosamente, se perfumaba, se pesaba diariamente y dedicaba unos 45 minutos al cepillado de sus dientes. Aunque las habitaciones de sus sicarios y aliados también detenidos allí no alcanzaban el nivel de lujo de la suite del jefe, igualmente eran espacios privados y amplios. Estaban bien decorados, con camas grandes, muebles de madera y televisores. La mayoría de estas habitaciones incluso tenían un retrato de Pablo Escobar colgado en la pared, casi como un icono religioso. En otro sector de la prisión se encontraba el área social, que incluía su sala de estar y cocina personal. Estos espacios parecían más propios de una mansión que de una cárcel, con pisos de mármol reluciente, electrodomésticos de última generación y una decoración lujosa en cada rincón. Todo mantenido nuevo, brillante y en perfecto estado. En lo que respecta a la comida, los clichés habituales sobre las comidas en prisión simplemente no se aplican en este caso. La cocina de la catedral era una instalación industrial de primer nivel, equipada con diversas estaciones de trabajo, enormes refrigeradores que costaban más de $5,000 cada uno y una inversión total cercana a los $75,000 de aquel tiempo. En este espacio trabajaban cocineros privados. Según reportes, Pablo Escobar generalmente prefería platos típicos colombianos como arroz, huevo, carne asada, plátano frito, arepa, ensalada de remolacha y un vaso de leche para cerrar las comidas. Estos platillos eran preparados dentro de una supuesta cárcel de máxima seguridad ubicada en lo alto de una montaña. Che, pero ¿y la tarasca de todo esto? Porque suponete que la cárcel se la construyó él, ponele en su terreno y todo eso, pero si él supuestamente era un preso del Estado... No, pero era todo ficticio, él seguía manejando todo. No, ya sé, pero lo único que faltaba era que el Estado también le esté pagando el morfi de lujo y la... No, o sea, no sé en eso, quién... Claro, también la pregunta Javi, como diciendo, está en una cárcel, que él eligió todo, pero ¿quién se hacía cargo de esas cosas? ¿Quién permitió que se hagan cargo de esas cosas? Claro, ¿quién paga? Porque ya sabemos de que a él obviamente no es lo de menos para él era el tema del dinero. Lo de menos. Sería un tipo con No lo el estoy que no se diciendo podía por ese dialogar estilo. nada. Lo estoy diciendo porque encima de todo eso, lo único que falta es que el gobierno, como es un preso del Estado, pum, le banque las cosas, ¿viste? También. Y rodeada por densa selva. Sin embargo, lo que podría sorprenderte aún más son los entretenimientos disponibles en la catedral. En el exterior del complejo había 2 canchas de fútbol de primer nivel equipadas con sistemas de iluminación tan potentes que, se dice, el resplandor de los partidos nocturnos podía verse desde ciertas zonas de Medellín. Estas canchas eran... ¿Y es verdad que hay jugadores de fútbol profesional que fueron ahí a jugar? Eso pueden dejarnos ahí en los comentarios.
Viste que como que en la serie hicieron como que parezcan. Vos fíjate que en la serie hicieron como que la guardia, la seguridad, todo la había puesto él. No había nadie del gobierno fiscalizando ahí, salvo cuando venía alguien de afuera. Quizás afuera, pero según lo que vimos también, desde el principio de todo, era ¿cómo era que decían? Plata o plomo. Sí, una cosa así. Como que, digamos, o aceptabas la vacuna de él, la coima como para que hagas lo que él dice por más que estés trabajando para otro, o muerte. Y encima era así. No es que era una, como se dice, voy a decir que te hago esto, pero todos sabemos que, como que dice que te amenazo, pero no pasa nada. Era como que... Sí. Escenario de partidos que contaban con la presencia de futbolistas profesionales, figuras como René Higuita, Bueno, el famoso portero de la selección colombiana, supuestamente visitaron la catedral, causando gran revuelo en los medios de la época. Circulan rumores de que incluso Diego Armando Maradona pudo haber visitado la prisión de Escobar, aunque años más tarde el astro argentino negó haber conocido al capo. El verdadero ¿Y qué epicentro va a decir después si ya pasaron años? Pero también, ¿viste cuántos artistas fueron así a los shows de él amenazados? O sea, a veces no necesariamente es que el que va es porque era amigo de él o le simpatizaba, sino porque, imagínate, te viene alguien así y ¿qué haces? Entretenimiento de la catedral, sin embargo, se encontraba en su interior. El Gran Salón, un espacio de 450 metros cuadrados, funcionaba como casino y club privado. Este salón estaba completamente equipado con mesas de billar y ping-pong, mesas de póker y blackjack, máquinas de casino, sillones de cuero, un avanzado sistema de iluminación y un sistema de sonido capaz de hacer vibrar las paredes. Irónicamente, en el centro del casino había un pequeño altar dedicado a San Miguel Arcángel, el santo predilecto de Pablo Escobar. El mismo abogado de Pablo Escobar, Gustavo Salazar Pineda, describió la catedral de esta manera con Jordi Wild. La catedral fue ante todo para mí, una réplica de lo que son los harenes musulmanes. Es una locura lo que era allí en la catedral. Las niñas que iban, las fiestas que hacían, cómo entrar. Una cosa, porque yo no quería ir a la catedral, porque subir a la catedral implicaba una cosa que para mí era degradante. Tenía que la gente acostarse en un camión de doble fondo, porque allí todo el que entraba era clandestino. Ciertamente, una cárcel en la cima de una montaña selvática podría no parecer el lugar ideal para un club nocturno, pero las fiestas en el gran salón de la catedral eran frecuentes y desenfrenadas. Sicarios, capos, futbolistas y aliados del narco se mezclaban con mujeres hermosas traídas específicamente para animar las veladas. Esto en un ambiente saturado de alcohol y drogas sin restricciones. Aunque Pablo Escobar era conocido por su afición a las fiestas y los excesos, no dejaba de ser un hombre de familia. En su nueva residencia quería tener a su familia cerca, por lo que compró una casa en la ladera de la montaña a pocos minutos de la prisión. Incluso instaló un telescopio en la ventana de su habitación para observar a su esposa María y a sus hijos Juan Pablo y Manuela en cualquier momento. Como imaginarás, las visitas familiares eran habituales, lo que llevó a Pablo Escobar a crear espacios pensados para ellos dentro de la prisión. Más allá de las canchas de fútbol y el casino, instaló una habitación especial para su hija menor, equipada con una casita de muñecas a escala real junto a su cuarto. Un detalle tierno, pero inquietante, considerando que a solo varios metros de allí se tomaban decisiones que afectaban y costaban vidas colombianas. Sin embargo, la casita de muñecas estaba lejos de ser el lugar más sombrío de la catedral. Pablo Escobar, incapaz de separar completamente su vida familiar de sus negocios criminales, tenía en el complejo un cuarto apartado para la parte más oscura de su imperio, la cámara de interrogatorios y tortura. En este espacio, desprovisto de cualquier lujo, tenía... Pero por eso, viste, podían meter a cualquier persona igual ahí. Aparte, calculo yo que debían tener como... O sea, estaba la entrada del lugar y si él tanto dicen que conocía la zona y todo eso, puede tener entradas subterráneas por otro lado que entren. Como dice que entraban ahí como... Ya sé, pero para una fiesta, ¿cuánta gente, cuántos camiones tenés que meter con doble fondo? No sé. Eso entraban así, eso... pero yo digo, para traer a alguien clandestinamente que por ahí lo tortura y que no tiene que quedar como rastro de que entró, para mí que había otros ingresos también.
desnudas y sin ventanas, iluminado solo por una luz fría y tenue. Era un lugar austero y crudo donde la estética de la mansión desaparecía completamente. No figuraba en ningún plano oficial, pero todos los que residían en la catedral sabían de su existencia. Aquí, Escobar resolvía traiciones, desacuerdos y deslealtades mediante tortura y asesinato. Teniendo en cuenta todo esto, no es sorprendente que el gobierno colombiano intentara mantener en secreto los detalles de esta prisión. Para que un lugar como la catedral funcionara como lo hacía, no bastaban muros altos y puertas cerradas. Era necesaria una amplia red de complicidad y corrupción, evidenciada cuando se descubrió que la gran mayoría del personal que custodiaba el penal estaba directamente en la nómina de Escobar, funcionando efectivamente como sus empleados. En los alrededores, la seguridad de la catedral quedaba en manos de la policía militar colombiana y, según Popeye, eran unos 140 soldados por turno que supuestamente debían vigilar el perímetro para evitar cualquier intento de fuga. Sin embargo, muchos de... Igual también era tratar de evitar que no vengan los que estaban en contra de él a atacarlo, porque sabiendo que él estaba en ese lugar, no, o sea, porque él no tenía problemas solamente con el Estado, sino con los otros también. Sí. Con los otros como él. Y si él está en un lugar donde saben que está ahí todo el tiempo... De estos también recibían sobornos del narco para hacer la vista gorda e incluso colaborar con él. A esta altura podrías preguntarte por qué Pablo Escobar querría escapar de una prisión que él mismo había diseñado. Encerrarse allí había sido una estrategia brillante. Le permitía reducir la presión política, evitar la extradición a los Estados Unidos y continuar dirigiendo su imperio criminal sin tener que mirar constantemente sobre su hombro. Era el refugio perfecto, rodeado de sus hombres y su familia, con la seguridad de altos muros y la complicidad estatal y militar. La catedral no era una cárcel, sino la fortaleza perfecta. Sin embargo, fue el propio Pablo Escobar quien perturbó esta situación idílica. Todo comenzó a mediados de 1992, cuando exigió a sus socios más cercanos una cuota semanal exorbitante de unos $500,000. Dos de sus hombres clave y socios, Fernando Galeano Berrio y Gerardo Moncada Cuartas, se negaron a pagar como lo pedía Escobar. La tensión, los rumores de traición y las acusaciones de robo escalaron hasta que Escobar los convocó a la catedral, donde los ejecutó dentro. Escobar da la orden, entonces matamos a Kiko y a Galeano, los descuartizamos y los quemamos con la madera que había ahí. Ese día quemamos el cartel de Medellín. Este brutal acto marcó el punto... El actor se reparecía a ese. Sí. de quiebre. Los familiares de las víctimas se pronunciaron y la noticia llegó al gobierno y presidente colombiano, generando un escándalo que era imposible de ocultar. El gobierno colombiano ya no podía seguir fingiendo. El presidente tomando agua como en la serie, no, jodeme. ¿Por qué Si lo tienen todo estudiado. Toma agua cada rato en la serie? Ay, Dios, lo tenían todo fríamente calculado ahí, Siempre está tomando algo el presidente. Dando un escándalo que era imposible de ocultar. El gobierno colombiano ya no podía seguir fingiendo que Escobar estaba detenido y bajo control efectivo. Presionado por la opinión pública, el gobierno colombiano decidió trasladar al narco a una prisión común, pero Pablo Escobar prefería morir antes que vivir confinado como un prisionero común. Escobar se enteró casi inmediatamente de esta decisión gracias a su red de informantes dentro de la estructura estatal. Confirmó sus sospechas secuestrando e interrogando a los funcionarios encargados de coordinar el cambio de guardia en la prisión. El 22 de julio de 1992, un contingente militar de la Brigada 4 de Antioquia, al mando del general Jaime Ruiz Barrera, también junto con agentes de la DEA, avanzaron por el estrecho camino montañoso hacia la catedral con el objetivo de capturar y trasladar a Pablo Escobar. Junto a 12 de sus hombres, Pablo Escobar aprovechó la oscuridad y la densa niebla que cubría la montaña para escapar. Rompieron uno de los muros traseros de la prisión, construido con 4 ladrillos falsos unidos con yeso y diseñado específicamente para romperlo de inmediato y hacer un escape rápido. Y de esta manera, simplemente abandonaron el complejo. Otros hombres de Escobar se quedaron con funcionarios del Estado colombiano que habían sido secuestrados, probablemente para darles más tiempo de escapar y alejarse. No hubo balaceras, persecuciones, ni un plan de escape dramático como a veces se pinta en series o películas. Pablo Escobar simplemente dejó la catedral de la misma manera en que había entrado, voluntariamente y bajo sus propias condiciones. De los 5 años de cárcel que debía cumplir, el capo criminal solo pasó 13 meses tras las rejas. Rejas entre comillas. Tras confirmar su fuga, el gobierno colombiano reactivó un equipo especializado para localizar a Pablo Escobar. Más de un año después, el 2 de diciembre de 1993, durante una persecución de autoridades colombianas y estadounidenses, Pablo Escobar fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza mientras intentaba escapar por el tejado de una casa en Medellín. Aún hoy persiste el debate sobre si fue abatido o si él mismo se quitó la vida, pero con su muerte concluyó
finalmente el turbulento reinado de Escobar y del cártel de Medellín. En cuanto a la catedral, en los años posteriores el lugar fue sistemáticamente saqueado por personas en busca de objetos de valor o supuestos tesoros que Pablo Escobar habría ocultado allí. Con el tiempo, la estructura abandonada empezó a deteriorarse. Hoy lo que queda son solo ruinas, muros desgastados, canchas de fútbol invadidas por la maleza y habitaciones vacías. Es difícil imaginar que este lugar fue alguna vez un palacio para un narcotraficante. Sin embargo, el terreno no quedó completamente desolado. La comunidad benedictina anglicana, más específicamente la Fundación San Benito Abad, construyó ahí un monasterio y se erigió una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Satanudos. También se han puesto glampings y restaurantes alrededor y es una famosa ruta para hacer ciclismo de montaña. Hay cierta justicia poética en el hecho de que este lugar, que hace décadas fue un claro ejemplo del poder desmedido y el vulgar lujo criminal de Pablo Escobar, sea hoy un lugar para aquellos que menos tienen. Quizás el nombre, la catedral, sea más apropiado ahora que nunca. Meto el plano ahí. Qué impunidad, Dios mío. Bueno, ya no quedan dudas de... O sea, todo lo que había pensado, al final era así como lo había pensado. Sí, sí. Yo decía, no estaré exagerando, habré escuchado mal. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué pasan estas cosas? Sí, sí, sí. Y era así. Tremendo, tremendo. Qué fea historia de esa, pero bueno, por suerte ya. Ya pasó, Ya pasó. sí. Pero bueno, como dice la frase esa, como dice, a veces hay que ver un poquito la historia para no repetirla otra vez. Sí, obviamente. Así que bueno, personajes nefastos van a nacer siempre, pero este superó un montón de personajes. Se lleva el... Se lleva un premio, un premio de los malos, Sí. el antipremio. Sí, si hubiera usado toda esa inteligencia para el bien, la historia sería otra. Claro, porque el tipo hacía sus deducciones, sus cosas, según lo que vimos en la serie, no lo conocimos nosotros obviamente. Y sí, no es que era... O sea, tenía su pensamiento, yo qué sé. Sí, malo. Hay gente Claro, que es buena y tenía hay gente que es mala. era inteligente Era para la malo. maldad. Sí, era malo. Inteligente para la maldad. Hay un montón de gente así, Ya, yo sé. Es así, cosas que uno piensa. Así que bueno, cuéntenos ustedes ahí, los que vivieron en esa época, también cómo se vivía, porque no es lo mismo obviamente ver una serie así histórico de atrás. Andá sabe, por ahí los gobiernos a veces hacen lo que pueden y por ahí la única forma que iban encontrando para ir como avanzando un poquito era esto. Cómo se vivía en ese momento en los medios, ¿no? Que uno estaba solamente mirando el televisor para ir sabiendo las noticias o leyendo el periódico. Así que está bueno saber eso, si hay gente de nuestros seguidores que vivió esa época y cómo lo vivió. O por ahí el miedo ahí de todas esas cosas que pasaban, Sí, terror. de las bombas y de Terror, esto y de lo terror. otro. Terror. ¿Viste? Una cosa, te da muchas cosas para pensar. Así que bueno, gracias gente por acompañarnos hoy aquí. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, les gusta el video, comentar lo que ustedes quieran ahí abajo. Y nos vemos en estos días con un video nuevo. Adiós. Chau, chau.